Y bueno, pues hoy voy a continuar con la serie de sermones que he estado predicando acerca de los atributos de Dios. Y ya hemos dado 4 sermones, uno de introducción, y hemos hablado ya de 3 atributos. Estuvimos hablando acerca de la eternidad de Dios, estuvimos hablando acerca de la inmutabilidad de Dios, estuvimos hablando acerca del poder de Dios, y hoy vamos a estar hablando acerca de este otro atributo que es la omnipresencia de Dios, ¿verdad? Recuerden que el objetivo que estoy buscando con esta serie de sermones es que usted conozca mucho más a Dios, que pueda conocer más de su ser, que podamos cada uno de nosotros entender cuál es el Dios que tenemos en nuestras vidas, para que esto nos ayude en nuestra relación con Él, ¿verdad? Y este es un tema también, la omnipresencia de Dios, es un tema profundo. Y voy a intentar tocarlo apenas en unos minutos, que es lo que tengo para dar un sermón. Y miren, yo creo que lo más simple que pudiéramos dar como definición de la omnipresencia de Dios es decir que Dios está en todas partes. Y yo creo que todo el mundo entiende eso y todo el mundo sabe eso, ¿verdad? Dios está en todas partes. Pero créanme que la omnipresencia de Dios va mucho más allá de eso que a veces pensamos tan simple. Quiero leer las propias palabras de Dios en boca del profeta Jeremías en el capítulo 23, los versículos 23 y 24. Dios pregunta esto a su pueblo por boca del profeta y Dios dice: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Y dice en el verso 24, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Y digo, wow, qué tremenda pregunta está haciendo Dios a su pueblo por boca del profeta. ¿Soy yo Dios solamente de cerca? ¿Acaso yo no puedo ser Dios también desde muy lejos? Y la gran realidad es que no hay una manera de que nosotros estemos lejos de Dios. No existe una manera en que nosotros estemos lejos de Dios. Y quiero hacer la siguiente pregunta, y piénselo. ¿Cuánta distancia en términos físicos, en términos tangibles, sería prudente para pensar que yo estoy lejos de Dios? ¿Cuánto sería la distancia que vendría a mi mente para pensar estoy muy lejos de Dios? O también piense en términos físicos y en términos tangibles, ¿cuánto sería la distancia mínima para yo decir estoy muy cerca de Dios? ¿Cómo sería, ¿Cómo sería esto? ¿Cuánto sería? Miren, nuestra mente mide en términos físicos, en términos tangibles. Si usted coge la llave de su auto y va a un lugar y queda a 15 minutos en auto, ¿qué usted dice? Esto está cerca. Son 15 minutos en el auto, ¿verdad? Son 15 minutos. Si está a media hora, nosotros decimos, está relativamente cerca. Si donde tenemos que ir es más de 1 hora en auto, ya decimos, eso queda lejos. Ahora, todo esto tiene una traducción en millas, ¿verdad? ¿Cuántas millas podemos recorrer en 15 minutos, en media hora, en 1 hora? Así pensamos nosotros, ¿verdad? En términos físicos y en términos secuenciales. Pero mire la pregunta de Dios nuevamente allí en el verso 23. ¿Soy Dios de cerca solamente? O sea, solo cuando te sientes cerquita de mí o yo estoy muy cerca de ti, ¿tú crees que yo solamente en ese instante soy Dios? ¿Y qué si yo estoy lejos? A veces nosotros pensamos, pero ¿realmente será que Dios está cerca o Dios está lejos? ¿O es que Dios está presente en todo momento y en todo lugar? ¿Verdad? Se podrá, dice en el verso 24 allí, se podrá esconder a alguien en algún escondrijo que yo no lo vea. ¿Debajo de qué piedra usted cree que se puede esconder de la presencia de Dios? No hay un lugar donde nosotros nos podamos esconder de la presencia de Dios. Aún tenemos una historia como la de un profeta que se llamaba Jonás y que quiso huir, ¿verdad?, de un llamado de Dios,
y dijo, me voy lejos, y paró hasta en el vientre de un pez, en el fondo del océano, y allí dice que él le oró a Dios. Entonces, ¿a dónde tú vas a huir de Dios, Jonás? Si tú crees que Dios puede escucharte desde el vientre de un pez y en el fondo del mar. Ahora, hagamos una distinción, porque miren lo que dice Dios aquí. ¿Acaso no lleno yo los cielos y la tierra? Y hay que hacer una distinción, ¿verdad? En este momento. Una cosa es la omnipresencia de Dios y otro es la inmensidad de Dios. Porque a veces confundimos algunos conceptos. La omnipresencia de Dios quiere decir que Dios está en todo lugar, pero la inmensidad de Dios se refiere a que Dios no puede ser confinado, Dios no puede ser retenido a un espacio físico. Quiero leer con ustedes en primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Es una pregunta, ¿eh? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado, ¿verdad? Y este es un fragmento del discurso o de la oración que da Salomón cuando está dedicando el primer templo. Salomón, recuerden, fue el que construyó casa para Dios en Jerusalén. David no pudo, ¿verdad? Su hijo Salomón lo hace. Y cuando él está dedicando la casa, dice esto, ¿verdad? Allí. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí los cielos de los cielos, no te pueden contener. Esa es la inmensidad de Dios. ¿Cuánto más, o verdad, o cuánto menos esta casita, este templo, por muy grande que sea, te va a poder contener, ¿verdad? Tenemos que diferenciar la presencia de la inmensidad de Dios. Pero entendamos que la omnipresencia de Dios está ligada a otros atributos de Dios. Y ya esto yo lo he estado mencionando durante esta serie. No podemos mirar un atributo de manera aislada. Dios es un ser que vive, ¿verdad? Existe eternamente en un balance perfecto con todos sus atributos. Por ejemplo, la omnipresencia está ligada a la eternidad. Así que Dios no solo está presente en todo lugar, y quiero que lo piense, Dios está presente en todo tiempo. La omnipresencia de Dios no está limitado solo a lo físico, sino también al tiempo, ¿verdad? Y yo creo que hace que explote nuestra cabeza, porque no podemos entender. Piénselo por un segundo, Dios no está solamente en todo lugar ahora mismo, Dios está en todo tiempo porque Él no está limitado por el tiempo. Dios es espíritu. Nosotros sí estamos limitados en el tiempo y en el espacio. Y nuestra mente, ¿verdad?, piensa de manera cronológica, de manera secuencial. Usted piensa en pasado, presente, futuro, pero Dios está todo el tiempo, en todo lugar, en pasado, en presente y en futuro. ¿Le cabe eso en su cabeza? Quizás como idea lo estamos manejando, pero tratar de entender eso va mucho más allá de nuestra humana capacidad. La omnipresencia de Dios incluso distingue la teología de Israel como pueblo de Dios de las teologías paganas de otros pueblos que definían a sus dioses como dioses territoriales y además les asignaban poderes y tareas específicas. Por ejemplo, la mitología griega o el panteón de dioses que tiene, por ejemplo, el hinduismo o otras religiones conocidas. ¿Qué pasaba en las religiones paganas? Los falsos dioses tienen o están concebidos desde el punto de vista humano de una manera secuencial ilimitada. Ese es el hombre que concibe un ídolo, pero no es el Dios real que es creador de todas las cosas y va mucho más allá y no está contenido ni por el tiempo ni por el espacio. Pero en estas religiones o en estas falsas religiones, pues tiene que haber un Dios que sea el que esté en el mar y que controle el mar. Y tiene que haber un Dios que controle el viento
y está asignado para el viento, y tiene que haber un Dios para el amor, y tiene que haber un Dios para la belleza, y tiene que haber un Dios para cada cosa, porque están limitados a una tarea específica y a una cosa, y son de alguna manera territoriales, ¿verdad? Territoriales. Aún hasta en la santería. Los ídolos de la santería también son territoriales y también están asignados a cosas así. Pero el único Dios verdadero, el Dios que nosotros tenemos, ¿verdad? Lo gobierna todo. Él señorea sobre el sol, la luna, el mar, el viento, el tiempo, sobre todas las cosas. Y es algo que simplemente, como digo, hace estallar nuestra cabeza, ¿verdad? Pero necesitamos seguir haciendo algunas distinciones. Porque una cosa es la omnipresencia de Dios y otra cosa son las manifestaciones de Dios. Y quiero que prestemos atención en esto, porque aquí de esto se hace mucha mala teología y es mucho de lo que estamos viendo hoy en día. La omnipresencia de Dios nos deja saber que Dios está presente en todo tiempo y en todo lugar. Pero la manifestación de Dios, o las manifestaciones de Dios, son esos momentos donde Él elige soberanamente aparecer, hacerse presente de una manera muy especial, única, en lugares concretos y para propósitos que solo son determinados por su voluntad. Una cosa es que Dios esté presente y otra cosa es que Dios se manifieste o manifieste su presencia. Que Dios no manifieste su presencia no quiere decir que Dios no está presente, ¿verdad? Y esta distinción es tan importante porque, como yo siempre quiero enseñar, ¿verdad? Todas estas cosas sencillamente, hermanos, derivan de la voluntad divina de Dios, de la soberanía de Dios. Las manifestaciones de Dios no responden a los deseos del hombre ni a los propósitos del hombre. La semana pasada yo estaba hablando de la omnipotencia de Dios y cómo predicadores inescrupulosos montan un show donde pretenden exhibir el poder de Dios. Pero un poder incluso que se sujeta a ellos mismos. Es aberrante ver a un predicador decir: cuando yo cuente hasta 3. Dios se tiene que sostener ahí, ¿verdad? Y esperar a que yo, el humano, cuente hasta 3. Cuando yo cuente hasta 3, va a pasar esto o va a pasar aquello, ¿verdad? Cuando yo cuente hasta 3, voy a desatar una unción. Cuando yo cuente hasta 3, pues se va a abrir un portal, una nueva dimensión espiritual. Eso lo escuchamos a menudo. Y pretenden falsear el poder de Dios. Pero sucede exactamente lo mismo con las manifestaciones de Dios. No es raro escuchar en nuestros tiempos a un predicador decir: yo siento su presencia. Ahora mismo el Señor se va a manifestar aquí, ¿verdad? ¿Saben? Dios se manifiesta soberanamente cuando Él quiere, donde Él quiere, como Él le pega el deseo de hacerlo. No cuando yo digo, no cuando yo cuento hasta 3, no porque yo lo desee o lo diga que va a suceder. Y esto es muy importante porque manipulan la mente de las personas y nosotros muchas veces no los creemos porque sencillamente no conocemos bien a Dios y no conocemos sus atributos. ¿Quién es Dios verdaderamente? El asunto de las manifestaciones de la presencia de Dios no es contrario a la presencia o a la omnipresencia de Dios. En alguna ocasión dice que un hombre le preguntó a un pastor: pastor, ¿Dios verdaderamente es omnipresente? ¿Verdaderamente Dios está en todo lugar? Y el pastor le contestó: sí, Dios es omnipresente. Es uno de sus atributos incomunicables, le dijo el pastor. Y esa persona le dijo: pues yo no puedo creer
que Dios, por ejemplo, esté presente en un prostíbulo. Si es omnipresente, yo no puedo creer que Dios esté presente en un prostíbulo. Yo no puedo creer que Dios esté cuando esté ocurriendo un asesinato. Yo no puedo creer que Dios está cuando está sucediendo una calamidad. Bueno, pues quizás esta es la pregunta más recurrente del ser humano ante el mal de este mundo. ¿Cuál es la gran pregunta siempre del ser humano cada vez que sucede algo difícil? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Bueno, ya ustedes tienen un concepto teológico, ¿verdad? Dios es omni, así que tenemos que asumir que Dios sí está. Dios sí está. Su presencia sí está. Que Dios no manifieste su presencia no quiere decir que Él no está. Y tenemos que entender, ¿verdad? Tenemos que entender esto. Porque esta línea de pensamiento es la que le lleva a las personas siempre a decir, ¿dónde está Dios cuando pasa algo malo? Porque si de verdad Dios existe, y si de verdad Él es omnipresente, y si de verdad es todopoderoso, ¿por qué no hizo nada? ¿Y por qué pasó entonces? Y esta línea de pensamiento lleva a dos conclusiones a la mayoría de las personas. O Dios realmente no es omnipresente, o sencillamente todo lo que me pasa a Dios no le importa. Porque si está aquí y no hizo nada, entonces tiene que ser que yo no le importo a Dios para nada, ¿verdad? Pero las dos ideas son erróneas porque no están considerando la voluntad permisiva de Dios. No consideran la soberanía de Dios. La presencia de Dios siempre está ahí, aunque Él no se manifieste. Y no está obligado a manifestarse. Lo hará de acuerdo a su voluntad y esto no responde a los deseos de los hombres. Y yo puedo citar muchos lugares y muchos textos, ¿verdad?, donde la presencia de Dios se ha manifestado en lugares difíciles. Por ejemplo, si leemos en Génesis la historia de Sodoma y Gomorra, ángeles del Señor estuvieron allí visitando a Lot. Y créanme que Sodoma y Gomorra era peor que un prostíbulo. Era mucho peor que un prostíbulo, ¿verdad? El dedo de Dios escribió allí en Babilonia cuando Belsasar estaba profanando todos los objetos del templo, ¿verdad? En bebederas, en cosas, en orgías con mujeres. Y fue el dedo de Dios que escribió en la pared todo un juicio contra Belsasar, ¿verdad? Y Babilonia. Y Dios manifestó su presencia en ese momento. ¿Ustedes creen que Dios no estaba allí? Pues claro que Dios estaba allí. Aún Dios estaba el día en que Cristo Jesús estaba en la cruz, padeciendo por cada uno de nosotros, viendo a su Hijo morir. Y no hizo nada, porque su voluntad era que Cristo muriera en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. No hizo nada. Dios siempre está presente. Y como dije anteriormente, la manifestación de Dios es algo soberano y generalmente Dios no repite. Porque a mí me molesta mucho estos predicadores modernos y de estos predicadores carismáticos que quieren repetir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez el mismo show, la misma cosa para hablar del poder de Dios o para hablar de la presencia de Dios. Pero lo que la Biblia me enseña es que Dios no repite. Y si repite es porque Él quiere un día. Pero generalmente Dios no repite. Quiero que leamos ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 19, los versículos del 9 al 13. Y esto es parte de la historia de Elías, ¿verdad? Dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas
y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Verdad? Bueno, esta historia es de cuando Elías está huyendo de Jezabel, la esposa, ¿verdad?, del rey Acab. Y conocen la historia de Elías y los profetas de Baal y de Acera que fueron degollados y demás. Y esta mujer pone precio a la cabeza de Elías y Elías huye y se esconde en una cueva, ¿verdad? Pero dice el texto que allí en esa cueva Dios le habla. Así que la pregunta es, ¿estaba Dios en la cueva? Y la respuesta es, sí, Dios está hablándole a Elías. Dios está en la cueva, es un sí rotundo, ¿verdad? Y en el versículo 9 dice que en la cueva, bueno, vino a él esa palabra y le pregunta, ¿qué haces aquí? Y Elías le da sus razones y Dios le ordena entonces que salga de la cueva y que se ponga delante del monte de Jehová. Luego en el versículo 11 se nos dice que Jehová pasaba, o Dios pasaba por allí. Ya Dios está en el lugar, ¿sí o no? Bueno, es que Dios está en todo lugar y está en todo momento, ¿verdad? Su presencia está allí, pero la pregunta es, ¿cómo se va a manifestar la presencia de Dios a Elías? ¿De que Dios está? Dios está porque Dios es omnipresente. ¿Se va a manifestar Dios a Elías? Bueno, eso es soberano de Dios. Sabemos que sí, ¿verdad? Porque lo hizo. Pero ¿cómo se va a manifestar a Elías, verdad? No hay duda de que él está allí. Y Elías visualiza algunos eventos que en el pasado habían sido manifestaciones de Dios, específicamente en el monte Sinaí, donde Dios se manifestó a su pueblo Israel y a Moisés. Dios estaba en el Sinaí, pero Dios se manifestó en el Sinaí. Y aquí habla primeramente de un viento fuerte, luego habla de un terremoto y también de un fuego. Y Elías, como buen judío, ¿verdad?, como buen conocedor de la historia, sabe de qué estamos hablando, ¿verdad? Fue allí en el Sinaí, en el libro de Éxodo, se nos cuenta, ¿verdad?, que hubo un viento recio en ese monte, que el monte se estremecía y temblaba y que el monte humeaba. Y fueron manifestaciones de la presencia de Dios en el pasado. Sin embargo, en esta ocasión el texto nos dice que Dios ni estaba en el terremoto, que Dios no estaba en el viento y que Dios no estaba en el fuego, ¿verdad? Y luego, una cuarta manifestación. Versículo 13. Un silbo apacible y delicado. Saben, a mí me da mucha curiosidad de que los predicadores modernos estos, que hablan tanto de que Dios le habló y del poder de Dios y que sienten la presencia de Dios, casi todos hablan de manifestaciones de poder. Yo no he escuchado todavía ninguno diciendo, a mí Dios me habló de un silbido apacible, ¿verdad? No, porque lo que les gusta es lo del poder, lo de la atmósfera, lo del ambiente sobrenatural y lo de todas las cosas para que la gente piense y crean que de verdad yo estoy requete ungido, ¿verdad? Y ojo, no nos dejemos engañar, ¿verdad? Dios escogió manifestarse a Elías desde una posición tan quieta. Un silbo, dice, apacible y delicado. Fíjense.
Un siervo apacible y delicado. No me atrevería ni a decir cómo puede haber sido eso. Pero la palabra delicado me dice que fue algo muy suave. Muy suave. Y fue en ese momento que dice el texto que Elías cubrió su rostro con su manto. ¿Por qué? Porque sabe que ahora se está manifestando ¿quién? Dios. Dios se está manifestando delante de él. Y no fue en esta ocasión con poder, no fue en el viento, no fue en el terremoto, no fue en el fuego. Siervo apacible y delicado, ¿verdad? Usted oye a esta gente a veces decir, no, es que el servicio estuvo buenísimo. Y el Señor se manifestó poderosamente. ¿No ha oído decir eso nunca? En el servicio Dios se manifestó poderosamente. Y usted le dice, y de verdad, yo le animo a que haga esto. Cuando se le dé una oportunidad, que alguien le diga, el servicio estuvo bueno y Dios se manifestó poderosamente, pregúntele, ¿y cómo se manifestó Dios? ¿Cómo manifestó Dios su poder? Y usted va a ver que le van a decir, bueno, no, es que la alabanza estuvo buenísima y la palabra estuvo buenísima y el gozo de los hermanos era tremendo y Dios se manifestó. Miren, hermanos, ¿ustedes no creen que Dios está aquí? Ciertamente Dios está aquí, entre nosotros. Su presencia está aquí. Y en esta mañana Dios recibió nuestra alabanza y oro a Dios que haya sido algo aceptado por Él, que Dios pueda complacerse en la alabanza que nosotros como pueblo le estamos dando, que sea de su agrado. Dios en esta mañana brinda palabra a su pueblo por medio del predicador, por medio del maestro. Dios hace eso, ¿verdad? Le honramos con diezmos, con ofrendas, pero eso no implica, eso no obliga a Dios que está aquí a que se manifieste de una manera extraordinaria. No lo obliga. ¿Que Él lo puede hacer? Ah, sí, claro. Por supuesto, ¿quién puede contener a Dios? Si Dios quisiera hacer algo o manifestarse hoy aquí en nuestro servicio de una manera extraordinaria, Él lo puede hacer. Pero que no se manifieste no quiere decir que Dios no está aquí. Por eso me choca tanto cuando algunos señalan a otras iglesias o a otros grupos diciendo, ¿verdad? Ustedes están muertos. Ustedes no tienen ni el Espíritu Santo. Hermanos, seamos entendidos de lo que dice la palabra de Dios. Sí, si Dios no solo es omnipresente, Dios está presente en mí también por medio del Espíritu Santo que me fue dado el día que yo conocí a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Él está presente en mí. Dios está aquí. Que se manifieste es otra cosa. Que haga algo extraordinario, Él lo puede hacer. Pero eso es solamente si Él quiere hacerlo. Y si Dios no lo quiso hacer, ¿y saben cuál es la gran decepción de toda la gente que piensa en lo contrario? Que si Dios no se manifestó, que si no hubo una sanidad, que si no sacamos 4 demonios hoy, que si no hubo una profecía, pues esta reunión fue, perdonen la expresión, fue una porquería. Esto no sirvió para nada. No, esto sirve para mucho, porque aquí estamos, porque le hemos creído a Él, venimos a adorarlo a Él, venimos a recibir su palabra, venimos a honrarlo. Y Él está en medio de nosotros y Él vive en cada uno de nosotros. Usted nunca dude de la presencia de Dios. Si Él se quiere manifestar de otra forma, es su soberanía. Pero quiero terminar en esta mañana hablando de lo que implica la omnipresencia de Dios para cada uno de nosotros. Y hermanos, yo creo que en primer lugar, la omnipresencia de Dios pone en cada uno de nosotros una convicción de pecado. Y alguno dirá, ¿cómo es eso? Sí. Nosotros no solamente necesitamos una convicción de pecado para ser salvos, que la Biblia dice que el Espíritu Santo trae esa convicción a nuestras vidas,
de pecado, de justicia y de juicio. Pero la presencia, la omnipresencia, el día que usted esté persuadido de que Dios es omnipresente, que está en todo lugar, en todo tiempo, eso va a traer una convicción constante de pecado en su vida. El hecho de saber que Dios está ahí en todo momento hace que yo piense que cualquier falta la estoy cometiendo delante de ¿quién? Delante de Dios. ¿Saben? Ese pecado, esa falta, ¿cómo se los digo? Cada vez que usted mete el delicado pie, no solo Dios lo sabe por su omnisciencia, es que usted lo está cometiendo delante de su presencia. Porque Él está. Si usted dice que usted cree que Él está en todo lugar y en todo momento, sepa que cada vez que usted está pecando delante de Dios. Que nadie lo sabe. Bueno, no lo sabrá ningún humano. Pero créanme, que Dios lo sabe. Dios lo sabe. En el Salmo 139, los versículos 15 y 16, David nos habla exactamente de eso. Miren lo que dice David. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui. ¿Y cómo formaron a David? Pues como se forman todos los bebés. Su papá y su mamá tuvieron que tener relaciones. Y David habla de la privacidad de su padre y de su madre. No es que tuvieron relaciones públicamente. En oculto fui formado, dice, pero no fue encubierto mi cuerpo de ti, ¿verdad? Bien que en oculto fui formado en lo profundo del vientre de su madre, dice, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y dice en el verso 16, mi embrión vieron tus ojos. O sea que desde que yo era apenas un puntito en el vientre de mi madre, ya Dios me está viendo. Dios está ahí. Yo no sé si eso le cabe a usted en la cabeza. Es alucinante, nos hace estallar la mente, ¿verdad? Ya tú estabas allí, mi embrión lo están viendo tus ojos. Y en tu libro, ¿verdad? Los que quieren hablar de ADN y eso, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin que faltara ni una sola de ellas. No existe un momento donde podamos ocultarnos de Dios y que Dios no nos esté viendo. Si miramos a nuestra lectura devocional en este mismo salmo, son unos versos, ¿verdad? Al principio dice David, y este salmo habla de la omnipresencia de Dios. Dice David, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré? A ver, ¿quién nos responde? Trate de responder. ¿A dónde usted puede huir de la presencia de Dios? ¿Abajo de qué piedra nos podemos esconder? Dice el verso 8, si subiera a los cielos, y allí, estás tú ahí, ¿verdad? Y si en el Seol, hablando de lo contrario, ¿verdad? Ahí estás tú también, ¿verdad? Y si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, y entiendan que en las épocas de David, ¿verdad? Mirar el extremo del mar es el horizonte. Dice allí David, si tomara eso, aún allí, me guiará tu mano y me asirá tu... O sea, estás allí, ¿verdad? Y dice en el verso 11, y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, como diciéndome, güey, la oscuridad. Aún la noche resplandece alrededor de mí. O sea, Dios tiene, vamos a decir, vista infrarroja en la noche. ¿Eh? Ustedes han visto eso que usan en el ejército, ¿verdad? Esas mirillas que son infrarrojas. Y de noche ven como si fuera de día. Así es Dios. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios no está limitado por nada. Yo recuerdo hubo una época en Cuba que había una canción que se hizo muy popular. Y parte del coro de la canción decía, siempre hay un ojo que te ve, ¿verdad? Y es basado en un refrán también popular. Siempre hay un ojo que te ve.
Y aunque es basado en que puede humanamente verte alguien, para nosotros es válido diciendo, el ojo de Dios siempre está sobre mí. Porque Dios es omnipresente. Él está en todas partes. Y en segundo lugar, hermanos, la omnipresencia de Dios es el mayor consuelo para sus hijos. Porque algunos pueden decir, de verdad que no me ayuda en nada esto de la omnipresencia de Dios. Me están mirando, me están monitoreando por satélite todo el tiempo. Eso es lo que podemos pensar nosotros como viles pecadores que somos, ¿verdad? A veces delante de Dios. Pero piénselo de otra manera ahora. Piénselo como hijo de Dios. No existe mayor consuelo para mí como hijo de Dios que la omnipresencia de Dios. Nunca estoy solo. Nunca estoy solo. Y probablemente esa es una de las cosas que más experimentan las personas en nuestros días. Soledad. Estoy pasando por tanto y a nadie le importa. Nadie se da cuenta de lo que me está pasando. Créame, Dios sí lo sabe. Y usted nunca estará solo. La omnipresencia de Dios hace que yo no viva ni una sola situación en mi vida que Él no esté presente. Y siempre tendré la expectativa de que entonces Él podrá manifestarse y hacer algo en mi situación. Porque si yo creo que Dios es omnipresente, Él está ahí, en medio de mi dificultad. Y como hijo suyo yo tengo la expectativa de que Dios entonces se manifieste sobre esa circunstancia. Que Él haga algo sobre mi vida, sobre esa situación. Claro, esto va a suceder dependiendo de qué, de su voluntad, de su soberanía. No es que yo lo voy a manejar. No es que yo voy a decir esto va a pasar, esto va a suceder, ¿verdad? No, ¿verdad? Tengo esa expectativa. Así que yo no sé, mi hermano, si lo estás entendiendo, pero en realidad qué gran Dios nosotros tenemos. Un Dios que es eterno, ya hemos hablado, un Dios que no cambia, un Dios que todo lo puede, un Dios que está en todo tiempo, en todo lugar. Y un Dios que puede manifestar su presencia en mi vida en cualquier momento y como Él lo quiera hacer. Tenemos que aprender a conocer a nuestro Dios. Y les aseguro que eso va a mejorar nuestra relación con Él. La manera en que nosotros nos dirigimos a Él. Saben, es muy fácil pensar, la omnipresencia de Dios, Él está en todas partes. Eso lo sabe todo el mundo, en teoría. Pero ¿qué implica? ¿Qué implica? ¿Cómo impacta esa verdad tu vida? De que Él está presente en todo momento y en todo lugar. Y tendremos que seguir estudiando, ¿verdad? Ahora vamos a estudiar la omnisapiencia de Dios, la omnisciencia de Dios. Porque Dios no solo todo lo puede, Dios no solamente está en todo lugar, Dios no solamente no cambia, es que Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. ¿Saben lo que yo sé de ustedes? No, sí, yo sé algunas cosas. Yo sé los nombres de ustedes, sé algunos dónde trabajan, si son casados, si no lo son, si tienen hijos. Pero la gran realidad es que yo sé de ustedes hasta donde ustedes se dan a conocer. ¿Qué saben ustedes de mí? Saben algunas cosas de mí, pero no lo saben todo. Saben hasta donde yo les he dado a conocer. Pero qué de esa idea, y se las voy a dejar en el aire para el próximo domingo, ¿verdad? Qué de saber que hay alguien que sabe todo acerca de mí. Todo. Y cuando digo todo, incluso cosas que usted mismo no sabe de usted. Piénselo y se lo voy a dejar de tarea para el próximo domingo. Vamos a orar en esta mañana, ¿verdad? Y vamos a dar gracias por ese Dios inmenso que nosotros tenemos. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por poder estudiar tu palabra. Gracias por tu omnipresencia, Señor.
Tú eres el Dios que lo llena todo. Tu inmensidad, Señor, no puede ser contenida por nada. Y nosotros, Señor, quedamos abismados delante de tu grandeza, Señor. Tú eres el Dios que está en todo tiempo y en todo lugar, Señor. Tu omnipresencia nos hace pensar, Señor, que cada vez que te defraudamos, cada vez que fallamos delante de ti, lo estamos haciendo delante de tu rostro, delante de tus ojos, Señor, porque nada te es oculto. No hay ningún lugar en esta tierra donde podamos escondernos de tu presencia, Señor. Y eso debe hablar alto a nuestras vidas. Pero al mismo tiempo, Señor, tu omnipresencia es el gran consuelo como hijo tuyo. Nunca estoy solo. Aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo Jehová me recogerá. Tú eres el Dios que siempre estás a nuestro lado. Y si tú estás, Señor, tú puedes manifestar tu presencia y tu poder sobre mi vida, tu gracia, tu bondad, tu misericordia, Señor. Y eso es consuelo para el creyente. Te alabamos, Señor. Y en la medida que hablamos de todas estas cosas, dentro de nuestro ser, Señor, crece ese deseo de alabarte por todo lo que tú eres, Señor. Ese apetito por conocerte más y más. Qué gran Dios tenemos. No es un Dios como los dioses de este mundo, como los dioses paganos. Tú estás en todo lugar, tienes todo poder. Tú no cambias, Señor, tú lo sabes todo. Ayúdanos a conocerte y adorarte por lo que tú eres y lo que tú representas para cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Podemos pasar ahora a compartir, ¿verdad?